que inaugurarla, hay que inaugurarla. ¿Tu Biblia, Manuelito, dónde anda? ¿Tu Biblia, hijo? Eso es la edad. ¿No traes a mí el Biblia? Habla con tu papá que te compre una. ¿No traes tu Biblia o traes secretario? Ya se compró una la semana. Le están inaugurando. Voy a invitar los chescos, ¿no? Él nació con una cristiana. Y hoy compró una Biblia. Bueno. Por algo se empieza. No. Tenemos esperanza todos los demás hombres. Amén. Gracias, Mario. Mario, ¿traes Biblia? Ay, qué bueno. Ok. Primera carta a Tesalonicenses 4. Y para poder entender de nuevo a los tesalonicenses tenemos que hacer una cosa. Tenemos que entender, tenemos que conocer cuál es el trasfondo que Pablo, dónde está escribiendo Pablo a los tesalonicenses. ¿Por qué está hablando Pablo sobre los tesalonicenses? ¿Qué está pasando? Entonces quiero que entienda usted una cosa. Ciérrale, apágale, Hernán. Tesalónica era una ciudad cosmopolita, era muy rica, era muy próspera. Tenía una intensa actividad comercial esa ciudad. Había varios idiomas, había griego, latín, había varias lenguas, varios acentos que el imperio manejaba. Entre ellas también había mucho hebreo, había un templo judío en ese momento, y tenía una importancia comercial terrible. Y esa situación comercial traía consigo muchos peligros morales y espirituales. ¿A quiénes? A los nuevos cristianos que estaban creciendo en esa ciudad de Tesalónica. Era muy difícil dejarse arrastrar hacia una mentalidad mundana y materialista. Por eso el apóstol Pablo entra y comienza a hablarles y comienza a decirles de qué manera tienen que comportarse los nuevos cristianos que están haciendo ahí. Es una ciudad portuaria y hay mucha gente por ser un puerto. Hay militares, hay hombres en busca de empleo, mercaderes, gente de paso, hay de todo. Pero la ciudad tenía una reputación bien terrible a causa de su promiscuidad y a causa de su delincuencia. O sea, la ciudad tenía altares para la sexualidad. Y no solamente eso, sino que yo les comentaba la semana pasada que en 1996 los arqueólogos encontraron una ciudad debajo de un foro romano, ahí en Tesalónica. Y no era una ciudad, no era un foro cualquiera, era una casa de citas. Y no era una casa de citas baratas, sino que era un lugar llamado Domus Meretrisus, llamado la casa de las ninfas. Entonces ese lugar era para comerciantes, gente adinerada, ciudadanos de las mejores familias, que podían tomarse un baño, y no solamente tomarse un baño, sino que cenar con amigos, acompañados de chicas refinadas, dispuestas a satisfacer los apetitos sexuales y carnales de los clientes. Les hacían compañía, les citaban poesía, eran mujeres cultas, hacían teatro cómico o trágico y los excitaban con cualquier tipo de juego erótico. Eso era la ciudad en el pasado. El apóstol Pablo está ahí predicando. El apóstol Pablo está ahí mandándoles una carta, porque después Pablo tiene que salir huyendo porque lo van a matar. Y Pablo sale huyendo y entonces él les manda una carta a los tesalonicenses. Y entonces en medio de esa carta les dice lo que vamos a leer ahorita. Primera carta a Tesalonicenses 4:3. Ahora sí vamos al 4:3. Y en el 4:3, regrese usted a Tesalonicenses, en el 4:3 dice de esta manera: pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Vamos de nuevo, todos al mismo tiempo. Pues la voluntad de Dios es santificación, punto y coma, que os apartéis de fornicación. Ahora usted entiende por qué el apóstol les estaba diciendo que tenían que ser santos y apartados de la fornicación. ¿Por qué? Porque culturalmente en ese tipo de lugares la gente que tenía poder económico eran personas que podían tener esclavos. Y había esclavos para la casa y había esclavos para la sexualidad. Era muy normal tener
relaciones con hombres, la homosexualidad era bien vista y era permitida. Si tú tenías un esclavo solamente para relacionarte sexualmente con él, no había ningún problema. Tú también podías tener una esclava, porque solamente las mujeres de casa eran vistas para la procreación. Te podías acercar, tener una relación con tu esposa, embarazarla, pero si tú querías ver un poco de cultura o saber algo de arte, tú te relacionabas con una prostituta, porque las prostitutas eran muy cultas y había de posiciones, había para quien no tenía, había para quien sí tenía, y para quien no tenía tenía que ir a una casa de citas. Por eso las prostitutas eran bien vistas, porque daban a entender que había poder adquisitivo. Ahí estaba naciendo la iglesia de Tesalónica. Y el apóstol Pablo está enseñándoles y diciéndoles: ustedes no pueden hacer eso con sus esposas. Ustedes no pueden estar saliendo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen a Cristo. Ustedes no pueden estar saliendo y fornicar. O sea, ustedes no pueden comenzar a tomar a los esclavos como objetos. Ustedes no pueden ir a buscar a las prostitutas finas. Ustedes no pueden ir a los baños y en los baños estar relacionándose sexualmente con las prostitutas. Porque entonces, ¿de qué manera van a alumbrar ustedes a Cristo? Por eso es tan importante conocer el trasfondo histórico. Entonces, cuando hablamos de la palabra, pues la voluntad de Dios, pone ahí, la palabra voluntad significa deseo, anhelo y propósito. O sea, el anhelo, el propósito. Se puede usar para la voluntad divina. Pues la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es. ¿Cuál es? Esa palabra es muy interesante, porque ese es en el griego. Es un verbo presente activo, indicativo. O sea, cuando es indicativo está hablando que es un modo de realidad en el griego. Significa que está hablando de una realidad. Es ser, es existir, es ser muy parecido, es sin lugar a dudas. No está dejando dudas de qué, de que una persona que conoce a Dios va a caminar hacia la santificación, va a caminar hacia guardarse en el área sexual, va a caminar hacia ser una persona que no va a estar alimentando la lujuria y la lascivia. Va a ser una persona que va a estar honrando a Dios, porque sabe que es su voluntad. Esa es la calidad de ser. Cuando habla la palabra santificación, está diciendo agiasmos en el griego, y significa la acción de ser más dedicado a Dios, siendo más devoto y moralmente puro. Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál? La santificación. Así que los tesalonicenses que llegaban a la iglesia, la gente que conocía de nuevo, a que se acercaba a Cristo, tenía que renunciar a sus ídolos, tenían que convertirse a Dios. Sabía que tenían que ser apartados para el servicio, separados para el mundo, a fin de vivir para Él y cumpliendo su voluntad. Porque eso es un cristiano en este tiempo. Así que les estaba diciendo a los tesalonicenses que en su práctica diaria tenían que desasociarse de toda forma de pecado y aferrarse a toda forma de bien y a toda forma de virtud. Tenían que menguar en cuanto a la carnalidad y abundar más en el amor. Y así cumplían el deseo de Dios. ¿Cómo ve? Porque vamos a hablar de cómo uno tiene a la esposa en pasión de concupiscencia, porque es el versículo que sigue. A ver, ¿puedo hablar? Imagínense la problemática que había en Tesalonicenses, y comienza diciendo que esa es la vida que agrada a Dios, y entonces dice así, y porque está hablando que la santificación y que nos apartemos de ¿qué? De la fornicación. La palabra en griego de fornicación es porneia, que tiene que ver con la pornografía, tiene que ver con las imágenes, y tiene que ver con la excitación y con la falta de moral y con la falta de ética de una persona que está pensando constantemente en tener sexo. Y digo constantemente porque sucede. Sucede que habemos personas que estamos practicando o estamos pensando todo el día en sexo. Y entonces cuando hablamos de fornicación,
Después dice el apóstol Pablo, y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, ¿en qué? En santidad y honor. Entonces Pablo les está hablando de eso porque ellos llegaban a sus casas y de llegar a su casa, ellos llegaban de haber estado acostados con unas prostitutas. Yo tengo una pregunta aquí que hacer. ¿Usted cree que era honroso o honorable que esa mujer viera cómo llegaba ese hombre todo chupado o tal vez todo oliendo a una relación? Y ella tenía que decir, wow, me siento motivada, qué bueno que llegaste a mi vida. ¿Quieres que te haga de comer? De ninguna manera. Dile que está al lado. A eso venimos a la iglesia. A leer la Biblia, dile. A eso venimos a la iglesia. A aprender la palabra de Dios, dile. A eso venimos. Ahora hay diferentes tipos de iglesias. Hay iglesias donde nunca se tocan estos temas. Hay iglesias donde ni siquiera a la gente les importa. O hay iglesias donde la figura central es el pastor. Aquí no, aquí la figura central es Él, el Espíritu Santo. Y aquí vamos a la Biblia, no estamos con situaciones extrañas. Es interesante. Un hombre, déjeme hablar un poco más del contexto, de lo que pasaba en Tesalonicenses. Un hombre entonces podía tener una persona llamada Heteira que le proporcionara compañerismo intelectual. Como había esclavitud y la esclavitud había sido institucionalizada por el gobierno, por el poder, hacía fácil que cualquier hombre que tuviera dinero para comprar esclavos, ese hombre tuviera una concubina. Era muy fácil que un hombre tuviera una concubina. Entonces era fácil que él estuviera relacionándose sexualmente con otra mujer ahí en medio de lo que estaba pasando. Y la mujer lo que hacía era administrar la casa, pero su función era ser madre y darle hijos legítimos al hombre. Entonces el apóstol Pablo los estaba empujando a que ellos tuvieran que fueran en contra de la corriente. Y ir en contra de la corriente en ese tiempo, imagínate, la sociedad era como si te dijera ahorita, ¿sabes qué? Pues es que yo no pago el no circula, ¿no? Oye, pero todos estamos en la misma situación donde cooperamos para que nos roben y todos sabemos que es un fraude, ¿verdad? Que lo sabemos todos, ¿verdad? Es como si nosotros dijéramos, ¿sabes qué? Yo no voy a pagar el no circula. Entonces la gente comenzaba a decir, wow, o sea, qué excéntrico es este mono. Y entonces el apóstol Pablo iba directamente, chocaba con la ética de ese día. El apóstol Pablo chocaba porque la prostitución era secular, o sea, la prostitución era terrible. Porque la prostitución, ¿sabe por qué la gente tenía esclavas sexuales? ¿Y sabe por qué la gente iba con las prostitutas? Porque tenía poder económico. O sea, el dinero lo que hacía, la prosperidad económica del puerto, lo que hacía era fomentar la prostitución. Era parte de la sociedad en esos tiempos. Entonces el beber, el comer, el tener otras mujeres era parte de la sociedad. Entonces los tesalonicenses lo que tenían que hacer era romper esas barreras que eran muy difíciles para comenzar a mostrar una actitud cristiana en medio de una sociedad a la cual se le había educado en la poligamia, en el concubinato, en la homosexualidad, en la promiscuidad, que era aceptada como una práctica común en la sociedad. Y esto es muy interesante, en estos días pasa. Hoy en día tú ves a una persona que te dice, tengo mi segundo frente, la catedral y las capillas. Tú sí eres hombre, tú sí eres macho, no, mis respetos, quiero ser como mi tío, el todas mías. Tu tío el todas mías está hueco, está vacío, porque no sabe para qué entonces Dios hizo las mujeres. Y habrá que preguntarle a su esposa cómo se siente, del todas mías, ¿no? Y es importante que estén sentados aquí ustedes, los futuros cristianos y los ya cristianos, para que no sean los todas mías. Porque a veces nosotros vemos a nuestros tíos así como que, wow, ¿quién sería como mi tío? Pero el tío
trae sida, trae chancro, trae un montón de tonterías y tiene una vida muy hueca. Y lo único que tiene es dinero, por lo tanto, es pobre. Y un montón de demandas alimenticias, ¿no? Porque es algo clásico. Por eso el apóstol Pablo les dice, apártense de la fornicación. Porque imagínense en este tiempo que usted llegara a la casa de una persona y esa persona tuviera esclavas, tuviera mujer, hijos y una esclava sexual, y tú te lo encontrás en los baños, sentado con unas teiboleras y una que le está narrando un libro y teniendo relaciones con todas, y te dijera, Cristo te ama, carnal, tú lo que necesitas es a Jesús. ¿Tú qué dirías? Por eso el apóstol le dice, aléjate de la fornicación. Y les está enseñando de qué manera tienen que caminar como cristianos. Ahora camine conmigo allá a Mateo 5:27. Vamos a comenzar. Después de esta introducción, vamos a entrar. Vamos a entrar. Mateo 5:27. Y aquí traje hasta a mi amigo el pizarrón. Ahorita. Deje, ¿eh? No, espérame. No. Estamos hablando sobre el matrimonio. Ahí espérame. Al rato vengo. Es mi mujer. Mi mujer. Es el matrimonio. Es un matrimonio cristiano. Ahí dejamos el matrimonio. ¿Abran sus Biblias ya? Mateo 5:27, rápidamente. Entonces Jesús, esto que estoy hablando de Tesalonicenses, eso está pasando también en los tiempos de Jesús. Eso también está sucediendo en los tiempos de Jesús. No debemos olvidar que la cultura romana está a cargo de todo. Y entonces nosotros vemos a Jesús y vemos a los fariseos, pero nosotros no estamos entendiendo, no estamos poniendo nuestros ojos en todo el imperio romano que está gobernando y tiene como esclavos a los judíos. Eso es lo que pasaba en los baños. Eso era lo que estaba pasando. Los Juegos Olímpicos en ese tiempo no eran con taparrabo como nos lo pintan. Los Juegos Olímpicos eran completamente desnudos. En ese tiempo eran completamente desnudos. Y era muy escandaloso para un judío ver de repente que uno pasaba en pelota, ¿no? ¿Qué está pasando? Se está entrenando para las Olimpiadas. ¿Qué van a hacer acá? Ah, caray, qué interesante. Cuando en Levítico se habla de que no mostrará la desnudez. Oh. Entonces Mateo 5:27 nos da un poco más de luz de lo que Jesús quiere enseñarnos. Y Mateo 5:27 dice ahí, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No, pastor, pues usted quiere que yo sea un zombie. ¿No? Así pensamos los hombres. No, tendría que irme a otro planeta, pastor. Entonces Dios está mal. ¿Por qué nos pide esa situación? O sea, ¿está uno viendo mujeres en la calle? ¿Dónde más puede ver mujeres? En la calle, ¿dónde más? ¿En la tele? Ah, caray, si ahí no pasan mujeres encueradas. Si ahí no degradan a las mujeres. No. En los anuncios. ¿Dónde más pueden ver mujeres? En el teléfono. En aviso. ¿Dónde no, verdad? Porque el sexo se ha convertido en una moneda de cambio. El sexo se ha convertido en una moneda. ¿Tú quieres vender algo con sexo? No hace falta que encontremos los anuncios de las iglesias con mujeres encueradas para que los cristianos vayan. Sí, no me falta eso. Que ya de haber, allá rumbo a Moreleón, allá rumbo para allá para el norte, ya de haber. La gente va a las iglesias porque les quedan cerca. A mí me queda más cerca esta. Yo te digo una cosa, tú ve a la iglesia que esté más cerca de la palabra de Dios.
Porque hoy en día cada personas por ahorrarse 15 pesos van a meterse a tus lugares donde les enseñan barbaridad y media. Tonterías están hablando de las personas. Lo que Jesús está hablando aquí realmente es lo que está diciendo. Jesús está previniendo en contra del adulterio. O sea, no bastaba guardar la ley en el sentido de no adulterar, porque la ley enseñaba que no debías adulterar. Era lo que los fariseos enseñaban. Lo que Jesucristo estaba enseñando verdaderamente era cómo tenías que vivir superando la justicia de los escribas y de los fariseos. Lo que Jesús estaba señalando era la codicia que sale del corazón, era el apetito sensual, el deseo de mente sensual que se deleita viendo a las mujeres, que nos hace culpables delante de Dios. Jesús no estaba diciendo no adulteres, Jesús iba más allá y estaba diciendo cualquiera que ya la deseó, cualquiera que ya la vio y se imaginó, cualquiera que ya la estuvo viendo y podría imaginarse qué haría con ella, lo único que falta es que se la pongan porque ella adulteró en su corazón. Ay, mi amor, perdóname. No te enojes, si nada más fue un apostón. Es importante lo que Jesús nos enseña entonces. Entonces el congregante, el cristiano, debe ocuparse de evitar el adulterio, como también de los factores que pueden contribuir al adulterio. Y entonces Jesús comienza a dar un ejemplo. Si tu ojo es un problema, entonces sácalo. O sea, deja de estar viendo. Si tus pies son el problema, deja de estar yendo. ¿Qué significa eso? Que el cristiano tiene que tomar determinaciones fuertes si quiere no caer y quiere agradar a Dios. Es que la compañera de trabajo, es que salte de ese trabajo, entonces corta tu mano, porque tu mano va a ser la ocasión para que caigas. Si este es el impedimento para que entres, córtalo, pero entra al reino de los cielos manco. Oh, pero si es tu ojo, saca tu ojo. ¿Qué significa? Que si vive al lado de donde tú vives o en la colonia de donde vives, dejes esa colonia y te vayas a otra. No importa que pagues 15 pesos más de pasaje. ¡Claro! ¿Eso significa que tengo que tirar la tele? Si te es impedimento para agradar a Dios, tírala. Porque la madurez del cristiano tiene que ver con que yo aprenda. Y yo aprenda a honrar a Dios con lo que yo tengo. Pero hay personas que no tienen la madurez de utilizar los beneficios que Dios les ha dado. Entonces el apóstol, Jesús comienza a hablar de algo muy pintoresco que es tomar medidas, y empieza a hablar sobre el cuerpo para controlar las pasiones. Entonces debemos entender una cosa, que Dios nos pide que aprendamos a caminar en un equilibrio. Dios nos pide que aprendamos a caminar en un equilibrio físico, vamos. Equilibrio físico, mental, emocional y espiritual. Gracias, hombre. Mi esposa ni conoce el tema, me lo está dictando. Eso es una ayuda. Pero obviamente ella va a dejar de ayudarme y va a decir, este baboso. Pues sí, ¿por qué va a pensar que soy un baboso? Porque yo he venido y he abusado de ella. Ay, mi amor, creo que ya... Luego busco otra. ¿No es lo que dicen los hombres? Ah, busco otra. La semana pasada hablamos sobre un secreto sobre las mujeres. ¿Alguien puede ponerse en pie y decirme cuál es el secreto de las mujeres? Brian, gloria a Dios, hijo. Háblame sobre el secreto del secreto de las mujeres. Todas son diferentes, que cada quien tiene... Espérame. Ya.
Que todas son diferentes y que cada quien tiene la manera de sentirse amada. Con eso que tú aprendas es suficiente. Con que tú aprendas a ver cómo tu mujer se siente amada porque ella es diferente, es suficiente para que tú puedas tener un buen matrimonio con Dios. Porque no hay nada más feliz en un matrimonio que una mujer que se siente amada. Una mujer amada que la puedes llevar arriba de un puente, la puedes estar matando de hambre. Una mujer amada no le puedes estar comprando ropa ni siquiera dentro de 3 años. Una mujer que se siente amada, tú la puedes dejar, le puedes dar hasta de no comer, y ella, si tienes amada, va a decir lo que quieras y cuando quieras. ¿Eh? Te lo juro por esta. Una mujer amada, pero la problemática es que los hombres no hemos aprendido a cómo amar a las mujeres. Debemos entender entonces que las necesidades de cada uno son diferentes. El hombre tiene necesidades diferentes. Mujeres, el hombre tiene necesidades diferentes. Escuche, mujer. Tú como mujer tienes que aprender a ver cuál es la necesidad del hombre con el que vives. Hombre, tú tienes que aprender a ver cuáles son las necesidades que la mujer tiene para que tú aprendas a suplirla. Porque debes saber una cosa. Mujeres, los hombres somos muy prácticos, somos muy impersonales. A la mujer hay que librarla. A la mujer hay que librarla. A la mujer hay que librarla de que todo el momento está sintiendo. Todo el tiempo está sintiendo. Todo el tiempo está sintiendo. Tú como hombre puedes decir, no importa, no vamos a tal lugar, no vamos para allá. No, mira, diles que no podemos, que estamos cansados. Y la mujer está pensando, no, pero ¿cómo se van a sentir? Se van a sentir mal. No, pero es que ellos van a pensar así, y no quiero que piensen de esa manera. Entonces la mujer tiene una situación que son sus emociones y sus sentimientos todo el tiempo, porque Dios las hizo así, porque es el corazón de la familia. Y si tú como hombre no aprendes, aquí ya tienes sentimientos y emociones, estás en un problema, porque la mujer todo lo arregla llorando. Lloran porque están felices, lloran porque están enojadas, lloran porque sale el sol, lloran porque se hace noche, lloran porque pierde la América, lloran porque hay una situación, lloran por todo. Las mujeres lloran por todo, y cuando nosotros la vemos llorar decimos, oh no, ya va a llorar. Y los hombres somos tan ignorantes del corazón de las mujeres. Y si tú ignoras las emociones y ignoras el corazón de tu mujer, no quieras tú llegar a tener sexo en la noche. Porque ella va a decir, sí, lo que tú quieres es una prostituta, a la cual tú le tengas que pagar lo del gasto y entonces llevarme a la cama. Tú no eres un hombre verdadero porque tú no sabes nada de mi corazón, tú no sabes nada de mi mente, tú no sabes nada de mis emociones, tú no sabes nada de mi espíritu. Tú solamente quieres cama. Y la mujer se encuentra muy frustrada y se encuentra muy enojada, y la mujer está odiando el acto sexual, lo odia con todo su corazón por una cosa. ¿Por qué? Porque no se siente amada, porque no tiene afecto. Pero imagínense, en los tiempos de los tesalonicenses, los hombres llegaban y veían a las mujeres solamente con la estación de ¿qué? ¿Otro hijo? Sí, ¿no? ¿Qué? ¿Otro hijo? ¿Ya me quieres? ¿Ya me deseas? ¿No? Y entonces las mujeres decían, caray, sí, claro, ¿no? Pues tú vienes de saciarte por otro lado. Así que las mujeres que comenzaban a escuchar la nueva doctrina de Pablo y que era de parte del Señor Jesús, ¿sabes qué hacían esas mujeres? Vamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque eso significaba que sus esposos tenían que dejar de andar de facilotes. Gloria a Dios. Lo mismo significa en estos tiempos. Amén. Amén. Un hombre que llega a la iglesia es un hombre valiente, pero es un hombre que tiene que dejar la fornicación, el adulterio, tiene que dejar a sus amiguitas cariñosas. O de otra manera, a las mujeres con fácil moral, de moral distraída.
Temporal distraído. ¿Cuántos hombres dicen amén, por favor? Está con su esposa, amén. Ya soy hombre, nada más te quiero a ti. Caramba. Aunque vengan a la iglesia, eso no importa. Dios los va a restaurar. Amén. Sí, porque en México es eso. Esto es muy interesante porque cuando tú te acercas a la cultura mexicana, ¿no? Y la cultura mexicana de repente dice, no, es que esa vieja ya no aprieta. ¿Cómo que ya no aprieta? ¿A qué te refieres, no? Cuando yo escuché ese término por primera vez, yo dije, ¿qué huele? ¿Cómo? A ver. O sea, que Dios, en su infinita sabiduría, el Dios eterno de los cielos,